AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta. Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Nos sentimos, como siempre, muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, compartir con ustedes, como cada semana, cada jueves, este espacio que es un resumen del acontecer nacional e internacional, las noticias más importantes del ámbito laboral, económico y social y político de la República Dominicana. Así que nosotros nos sentimos muy contentos, reitero, de poder llegar hasta sus hogares, tener la gracia de Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Así que, señores, un saludo especial para todos ustedes, los amigos televidentes, un abrazo, mucha salud y mucha bendición. Gracias también a los amigos que nos apoyan siempre, que están, ¿verdad?, apoyando este esfuerzo de comunicación social que se hace en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de los y las trabajadoras, de las comunidades. Señores, que esto es una voz para los que no tienen voz. Queremos también, pues, saludar, por un lado, también al movimiento sindical y al gobierno que está haciendo su parte. Hay que decir la verdad también, que el gobierno está siendo bien activo con este tema del salario en República Dominicana. Entonces yo saludo la decisión del sector privado a instancia de todo lo que ha sido la lucha que han llevado a cabo los sindicatos de reclamar un aumento de salario. Ese aumento de salario pues ya se concretó en un 19%. Hay que señalar que ese monto fue un monto consensuado, pero que costó mucha discusión, mucho debate. Entonces, hay muchos que creen que el movimiento sindical, las centrales sindicales dominicanas, que son las que están representadas en esas negociaciones, conjuntamente, obviamente que son la contraparte, son las representantes de los trabajadores. Está del otro lado, están los empresarios, que tienen sus defensores allí, y también está el gobierno. El gobierno juega su papel de mediador, pero también de facilitador de cualquier acuerdo. Y yo creo que el gobierno ha estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, desempeñando su labor, una labor bastante activa para lograr que las partes, trabajadores y empresarios, finalmente se pongan de acuerdo en aumentar los salarios, porque los trabajadores entendemos, obviamente, que los aumentos que se hacen aquí no son suficientes. Son pequeños aumentos de salario que van a paliar algunas de las necesidades, mejora un poquito la economía de los trabajadores, pero poco a poco yo digo que pudiéramos ir logrando que el salario real de los trabajadores sea el salario que debe recibir un trabajador, que no sea siempre un sueldo que esté por debajo del costo de la canasta familiar. Y esa es la gran batalla, es decir, la inflación, el aumento del precio de los productos de primera necesidad, pues eso hace que los salarios se sigan deprimiendo. Y si usted no hace un aumento que supere los índices de inflación, pues obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que el aumento no va a surtir ningún efecto de mejoría. Ningún efecto de mejoría. Yo creo que, aunque todavía estamos por debajo del costo de la canasta básica en nuestro país, obviamente, con relación al salario mínimo, estamos mejorando. Estamos mejorando porque de 21.500 pesos, que es el salario actual de las empresas grandes, ahora va a ser el aumento, va a elevar el salario a 25.500
25 pesos. Sí, va a haber un aumento de un 4,000 y pico de pesos que ahí pues, aunque no es lo suficiente, pero obviamente que va, como yo dije, a palear un poquito y digamos que va a suavizar el costo que tienen los trabajadores en este momento de poder mantenerse y mantener sus familias. Son 4,000 y pico de pesos que no lo van a recibir juntos y eso es la principal crítica mía, que solamente vayan a recibir el 15% ahora, porque el otro 4 va a ser en el mes de febrero del año que viene. Entonces, esa es la única parte que yo cuestiono principalmente, el interés de los empresarios de dividir ya el pírrico aumento de salario que se hace en la República Dominicana, que es un reajuste que se queda casi siempre por debajo de los niveles de inflación porque se queda rezagado. Es decir, si estuviésemos aumentando de manera equitativa a lo que es el costo de la canasta familiar y los niveles de inflación, pues tal vez llegaría a un punto en donde ya lo superamos y decimos, bueno, el salario ya supera la canasta básica, ya el trabajador puede decir, bueno, me van a quedar 2,000, 3,000 pesos todos los meses que puedo ahorrar, pero actualmente con ese salario no se ahorra. Nadie puede ahorrar porque está muy por debajo todavía de lo que es la canasta básica. Pero yo le digo a los compañeros trabajadores de las empresas, que son los que ellos no están en las negociaciones. En las negociaciones están los representantes de los trabajadores y no están no porque no pueden ir, porque no pueden, o porque no se acepte que participen, porque sino porque no pueden ir todos. Porque imagínate, si fueran a ir todos los trabajadores que están en las industrias, sindicalizados o no, no habría que hacer las negociaciones en el parque, en el Estadio Olímpico. Entonces, por eso existen las representaciones de los sindicatos, existen las cabezas. En este caso, el sector privado lo lideran las centrales sindicales, que son la máxima representación sindical en el país. Después vienen los presidentes de las federaciones sectoriales y así sucesivamente los presidentes de los sindicatos nacionales y de empresas. Entonces, esto para que los compañeros que están en las plantas, los dirigentes sindicales, sepan que se hizo el esfuerzo, se hizo el mejor esfuerzo. Lo que lograron los trabajadores en esas negociaciones quizás no es lo deseado, pero fue una gran batalla que a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito, decía un amigo y mentor nuestro. Entonces, eso significa que bien, tal vez para usted lograr un mayor aumento, usted diga, bueno, pero que hay que tirarse a la calle, que hay que hacer huelga. Miren, eso no... Hoy los tiempos no dicen que ese sea el principal camino. Sí, uno no puede ir a la ligera decir, bueno, queremos tanto, sin ver la disponibilidad que realmente pueda tener la empresa, el sector económico, empleador, de llegar a ese punto de negociación o de aumento. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lograr lo máximo, negociar lo mejor posible, no ceder tan fácilmente a la negativa del sector empleador, porque eso sí, que ellos empiezan diciendo no desde el principio, no, y después empiezan a ofrecer chelitos. Y al final, si ellos ven que tal vez las cosas se pueden complicar, entonces pueden ceder un poco más. Y obviamente que ellos tampoco quieren ni les conviene que en el país se rompa el diálogo social, que se cree el caos, que la gente entonces se tire a la calle, porque entonces quienes más pierden son ellos, los empresarios. Es verdad. Pero también, obviamente, hay que ser comedido, negociar y saber cuándo ceder y cuándo no ceder. Así que yo simplemente saludo, aunque obviamente no esté 100% de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo el aumento, porque como digo, debió de ser todo junto. El 19% que se logró debió de ser de un solo fuetazo y no dividirlo en dos. Yo no estoy de acuerdo en esas divisiones, porque ¿qué logran los empresarios con ahorrarse 100 pesos durante 2 o 3 meses para aumentar el 5%, el 4% que falta, que es un 4%?
Esa es una mezquindad de parte de los empresarios. Eso es para no decir, mira, los trabajadores siempre quieren como ponerle un cortapisa, quieren ponerle un pero a esas negociaciones. Y ojalá que con los demás sectores, señores, que es lo que me preocupa. Aquí hay sectores que sí están con unos salarios altamente deprimidos, señores. El sector de zona franca da vergüenza. Yo se lo digo a los empresarios permanentemente cuando me toca estar en ese proceso de negociación como asesor y dirigente y representante de los trabajadores, que yo debería darle vergüenza a los empresarios de zona franca. Porque aquí hay empresas de zona franca que tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 trabajadores, 5,000 trabajadores. Y lo que le pagan a los trabajadores, a excepción de lo que le pagan un incentivo y por ahí le aumentan un poquito el sueldo, son 13,915 pesos, que es el salario mínimo nacional. Entonces, cuando se dice que una zona franca internacional de esta, o nacional, capital nacional, que exporta a los Estados Unidos en dólares, el salario que paga es un salario de 13,000 y pico de pesos, señores. Eso da vergüenza y llora ante la presencia de Dios. Entonces, da pena que cuando llega el momento de que se les obliga a sentarse a negociar, porque, insisto, los empresarios decían que no era tiempo de negociar, que eso había que dejarlo para el año que viene, porque si es por ello, el aumento no se da en el sector privado, porque ellos no estaban en eso. Pero el gobierno, hay que decir que jugó su rol y jugó su papel y dijo, no, aquí hay que revisar estos salarios, señores empleadores, porque estos salarios, la inflación ciertamente se lo ha tragado. Y hay que decir que ahí el gobierno ha jugado su rol. Entonces, con el caso del sector de la zona franca, señores, en el día de hoy, yo quiero informarle a ustedes, en el día de hoy se dio una reunión, la primera reunión formal del sector empleador de la zona franca con el sector sindical. Y ellos todavía no han hecho una propuesta, a pesar de que ya los trabajadores propusieron un 40% de aumento salarial para la zona franca, porque si se ponen ustedes a revisar, si se aumentara el 40%, eso no nos iguala a nosotros, ni cerca nos deja del aumento que tiene el sector privado, es decir, del salario del sector privado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que va a trabajar a una zona franca, que sale de su casa, que tiene que comprar comida en la calle, porque trabaja 8, 10, 12 horas, que tiene que pagar pasaje muchas veces, porque en la zona franca no todas tienen transporte, que tienen que, además de eso, dejar comida en la casa y cumplir con todas las obligaciones que tienen como familia, como padres de familia, usted le pueda venir con que el sueldo de ese trabajador en este país sea de 13,915 pesos. Y hay que decir que eso no es entero, porque le descuentan la seguridad social, que tiene que pagarle al trabajador también. Le descuentan todo lo que tiene que ver con los descuentos autorizados por ley, que en este caso son básicamente el tema de la seguridad social, porque ese salario no paga impuestos, es un salario que está exento por lo bajito que es. Entonces, en ese sentido, señores, pues indudablemente que un 40% de aumento salarial para la zona franca no es demasiado. Ahora, ellos se lo ven como mucho. Los empresarios que dicen eso es demasiado, están tan locos. Eso es un tremendismo. ¿Y cómo las zonas francas pueden aumentar un 40%? Señores, eso no es una locura, ni es una exageración tampoco. Porque saque cuánto es el 40%, haga ese ejercicio usted en su casa y usted se va a dar cuenta que un 40% de 13,915 pesos por 40% apenas son 5,000 y pico de pesos. Si usted suma 5,566 pesos, que es lo que es eso, 566 más 13,915, ¿usted sabe cuánto hace eso? 19,481 pesos. ¿Usted está oyendo lo que estamos diciendo? El aumento, si se diera de un 40%, no lo lleva ni siquiera cerca del salario mínimo del sector privado. Entonces eso es un abuso lo que se está cometiendo con los trabajadores de zona franca en este país. Un verdadero abuso. Un verdadero abuso. Y los call centers que se jactan de decir que ellos son de zona franca, pero que ellos pagan un salario el doble del salario mínimo. Bueno, sí, es verdad, pagan el doble del mínimo de zona franca. La mayoría, no todas. La mayoría. Las que son en inglés.
porque las que son en español pagan menos del salario mínimo nacional, menos. Entonces, pagan el doble, pero es por un trabajo que ustedes no quieran darse cuenta de cómo esos jóvenes trabajan en esas empresas, cogiendo llamadas en inglés, que llegan a un punto de estrés que terminan muchas veces enfermos de los nervios, atendiendo tanto reclamación y tanto problema que le llega por el teléfono para darle respuesta, porque ellos están ahí como un servicio al cliente, a clientes que llaman de diferentes partes del mundo. Y obviamente lo hacen en dos idiomas, inglés y español, y ellos pues obviamente la mente trabaja más cuando tiene que hablar y pensar en un idioma que no es el de él, y la gente se estresa, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir a mí que los empresarios, que estos empresarios del sector call center, que desde que se instalaron en este país están pagando prácticamente el mismo sueldo, es muy poco lo que han aumentado, la mayoría de las empresas han aumentado 5 y 10 pesos al sueldo, eso es lo que le aumentan cuando aumentan a la hora, porque es por hora que pagan, 5 o 10 pesos, no más de ahí, y que hoy en día ya prácticamente están al mismo nivel. Un empleado de call center que habla inglés, ¿verdad? Y que genera muchísimo beneficio a esas empresas, va a estar ganando prácticamente lo mismo que un trabajador que recoge basura en una empresa privada, pero que por ser una empresa grande va a pagar 25.525 pesos a partir ya de este mes, ¿verdad? De este mes y de febrero del 2024. Entonces, esa es la gran verdad. Yo espero que los empresarios de call center entiendan que si no están en capacidad de pagarle a los trabajadores lo que merecen, entonces esos trabajadores, estoy casi seguro que se le van a ir para cualquier sitio y van a querer ir a trabajar menos en un call center. Porque ya los call centers, en la forma en que siguen tratando a sus trabajadores, han perdido el interés, han dejado de ser interesante económicamente hablando para los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Señor director, vamos a la pausa y regresamos. El FOPECONS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con su espacio Visión Social Globalizada. Señor, el Infotep, precisamente con este tema de
de la formación, la nueva tecnología, de la comunicación, la famosa TIC, tecnología de inteligencia y comunicación, el trabajo manual, inteligente, perdón, el trabajo básicamente la inteligencia artificial. Todo esto pues trae consigo que hoy en día haya tantos retos y nuevos retos para la formación en la República Dominicana, la formación laboral, dual, la preparación de lo que es los trabajadores, las trabajadoras, la mano de obra joven que está creciendo cada día en nuestro país y que muchas veces pues van a la universidad y se forman en cualquier carrera, cualquier tipo de profesión, que muchas veces ni siquiera le generan un puesto de trabajo porque están desfasadas, realmente no están acorde con los nuevos tiempos. Y obviamente pues tenemos muchas universidades llenas de profesionales estudiando lo mismo, solo porque es más fácil, solo porque es lo que le ofrece la universidad en la currículum, pero no hay muchos centros de formación dedicados a preparar personas jóvenes para el puesto de trabajo que amerita, que requiere la economía dominicana en los actuales momentos. Y es el Infotep, el Instituto de Formación Técnico y Profesional, el que ha tomado la delantera como entidad de formación tecnológica y por parte del gobierno, esto es tripartito, es de gobierno, pero ahí están los trabajadores y los empresarios también representados. Y el Infotep pues lleva la delantera en ese proceso de captar no solo lo que es esos jóvenes, esos trabajadores, esos estudiantes que salen de las escuelas sin una carrera, porque obviamente no son centros politécnicos la mayoría de las escuelas de nuestro país, y entonces no saben qué hacer, quieren trabajar, no pueden a veces estudiar o se van a estudiar con mucho sacrificio una carrera que no les genera o no le va a generar un puesto de trabajo seguro posteriormente. Entonces el Infotep está llenando ese vacío y justamente desde el año pasado el Infotep viene trabajando en lo que es la innovación tecnológica y ahora realizó una feria llamada Innovatep, en donde esta feria pues recoge una serie de proyectos de formación que pretenden justamente capacitar mano de obra para estas empresas que requieren de mano de obra calificada en el área tecnológica. Antes nada más teníamos aquí el ITLA, ustedes se recuerdan, el ITLA que ya casi no se menciona, pero está ahí. Pero creo que el Infotep, que tiene una mayor cobertura, porque el ITLA no tiene cobertura nacional, puede realmente jugar el rol de preparar, como lo ha hecho, profesionales, mano de obra de calidad, bien preparado, en áreas no solo ya como la simple mecánica, la simple trabajo manual que el Infotep viene preparando desde hace mucho tiempo a la gente, a los trabajadores, sino también en áreas como la tecnología. Yo entiendo que debe ser incorporado, si no está en la currícula del Infotep, el tema del inglés y no dejarlo solamente a la formación ahora del programa de inglés de inmersión, que es importante, pero es insuficiente. Yo creo que el Infotep debe también abarcar, como lo hacía antes, en la formación del lenguaje inglés, entre quizás otros idiomas importantes que se puedan considerar, el tema de la tecnología de la comunicación, importantísimo, y esta feria, todo esto se trató en la feria. Así que yo saludo y felicito al Infotep, a su director, el señor Rafael Santos, por el gran trabajo que está haciendo al frente de esta institución. Ha revolucionado el Infotep, señores. Lo ha revolucionado, esa es la palabra correcta. Es una revolución educativa, como él mismo dice, la que se está llevando en la República Dominicana a través del Infotep. Así que, señores, enhorabuena. Fíjense, precisamente hablando del tema de los call centers,
el Senado de la República Dominicana en el día de ayer aprobó en segunda lectura la modalidad de teletrabajo. Es decir, ya el teletrabajo está regulado no por el código, porque el código no lo regula porque no existía cuando ese código se aprobó. Entonces, lo que ha habido que hacer es crear una ley que regule la forma en que se llevará a cabo la relación laboral entre estas empresas que elaboran como call center o otro tipo de empresas que no son call center, pero también laboran a distancia, sin que se vulnere el derecho de los y las trabajadoras, sin que se abuse del hecho de que, bueno, como tú estás en tu casa, yo no tengo responsabilidad contigo. No, anteriormente el teletrabajo se hacía aquí, sí, pero con compañías que muchas veces ni siquiera se saben dónde estaban ubicadas y que no le pagaban ningún tipo de derecho a esos trabajadores, ni seguro médico, ni nada. Hoy en día, dentro de los call centers, esa modalidad de trabajo representa alrededor de muchas veces hasta del 20 o el 30% de los trabajadores de la empresa, y esos trabajadores son trabajadores formales de esas empresas de call center y están obligadas esas empresas a pagarle todo lo mismo y todo lo que le pagan a los demás trabajadores que tienen en la planta. Pero además de eso, de los derechos que tienen ya adquiridos, deben de pagarle otros beneficios, como cubrir el costo de la energía eléctrica que ellos utilizan para trabajar con sus equipos, proporcionarle los equipos. No pueden decirle, mira, cómprate una computadora si tú quieres trabajar. No, ellos tienen que suplirle la computadora y así sucesivamente. Ellos deben de cubrir el internet. Esas son las condiciones que se están creando para que el teletrabajo no se convierta en una especie de sobreexplotación a los trabajadores de los call centers en la República Dominicana. Así que enhorabuena, bienvenido sea esta nueva ley, esta ley que modifica el Código de Trabajo en lo relacionado a lo que es el teletrabajo o trabajo virtual a distancia. Miren, muchas cosas buenas siguen ocurriendo dentro del ámbito de lo que es el diálogo, la concertación. Yo decía ahorita, y siempre he dicho, los trabajadores tenemos a veces que tirarnos a la calle para lograr lo que queremos. Bien es cierto, hay áreas, y usted como sindicato no puede tampoco cerrar una planta, irse y abandonar, porque eso no está bien, usted va a afectar la productividad. Pero sí hay que hacerse sentir, sin violar la ley, ¿verdad? Sin violar la ley en el sentido de que usted pueda protestar y reclamar sin abandonar quizás su puesto de trabajo. La ley establece cuándo usted puede dejar el puesto de trabajo, en lo que se le llama la huelga legal, que está regulada en el sector privado por el Código de Trabajo. En los servicios de salud, en los servicios públicos, no está tan bien definido el tema del derecho a la huelga, eso hay que decirlo, no está muy bien definido el derecho a la huelga, pero también hay que decir que en nuestro país los gremios, los sindicatos profesionales del sector privado, del sector gubernamental, lograron realmente cierto fortalecimiento después de la dictadura de Trujillo y de las demás cuasi dictaduras que hubieron en nuestro país, como la de Balaguer, y se empezaron a crear gremios sumamente importantes y fuertes, como son los maestros, como son los médicos, como son las enfermeras, etcétera, los técnicos en educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas ramas, por ejemplo, el tema de los agrónomos. Aquí el AMPA fue un sindicato sumamente fuerte, que hoy casi no se menciona, pero están ahí. Entonces, yo digo que la huelga es el último recurso. Entonces, abandonar, por ejemplo, en el caso de los médicos de los hospitales y tirarse a la calle, no dar la consulta, yo digo que ese es el extremo, pero no es que está tampoco prohibido. Ellos tienen todo el derecho de decir, bueno, vamos a ir a huelga porque no nos quieren escuchar. Tienen todo el derecho, no abusando de ese derecho, porque usted abusa en un momento determinado y eso entonces más que bien le hace daño a usted como organización sindical. Entonces, gracias a Dios que el gobierno del presidente Luis Abinader, honestamente, el presidente, yo no voy a decir los funcionarios, pero el presidente tiene bastante claro
para qué es un gobierno y cuáles son las obligaciones que se tiene cuando usted es gobierno. Es mantener el equilibrio, la paz laboral, aplicar con justicia la distribución del presupuesto nacional y como empleador, que es el gobierno también, pues también mejorar las condiciones de salario y de trabajo de los empleados públicos. Pero en el caso de regulador aquí de los servicios públicos y otros servicios privados que no pueden estar solo a libre oferta y demanda, que cada quien haga lo que quiera, pues también hay ciertas regulaciones que el gobierno tiene. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social regula en materia de salud las relaciones entre el sector privado, el sector público, los médicos, etc. Entonces, los médicos se reunieron con el gobierno y parece que Senencaba y los médicos están satisfechos con la disposición del gobierno de que se amplíe el plan básico de salud, que es una petición de los médicos, que se incluyan las enfermedades mentales para que sean cubiertas, que hoy no se cubren la salud de los seguros médicos, y tampoco se cubre la discapacidad, que también pueda cubrirse en los seguros médicos, así como los procedimientos modernos, que hoy en día usted, por ejemplo, usted hay que operarlo en la cabeza y sale más barato hacerlo con un gilet. Entonces es el que lo aprueba. Usted le agarra un gilet y le abren la cabeza en dos, aunque usted se muera. Ahora, aquí hay tecnología hoy, aquí en el país y en el mundo, en donde usted lo pueden operar con rayo láser y usted queda igualito sin tener que sufrir los traumas de una cirugía de esa naturaleza, quedando muchas veces deforme por la cirugía misma. Así que a veces la cirugía es peor que la enfermedad. Entonces, todos esos procedimientos modernos van a ser cubiertos y van a ser ahora incluido en el plan básico de salud. Y eso gracias a la lucha de los médicos, que hay que decir que son bastante persistentes y parece que solo hace falta que eso que el gobierno se ha comprometido, pues también puedan convencer a las ARS y a las clínicas privadas de cumplir con eso y aceptar los acuerdos a que está arribando el gobierno con los médicos, que obviamente se discutirán los detalles, que todavía no se han discutido los detalles, pero obviamente las ARS no estuvieron presentes en esa reunión, no sabemos cómo van a responder ante lo que es también la exigencia de los médicos de que las ARS tengan que pagar más, pagarle más a los médicos, que también está incluido en los acuerdos que discutió el Colegio Médico con el gobierno dominicano. Así que ya ustedes saben, señores, esa fue una buena noticia, que por ahí tal vez estemos en muy corto plazo beneficiándonos de esa lucha que los médicos han llevado a cabo para lograr una mejoría en el sistema de salud de la República Dominicana y obviamente en el sistema, en las condiciones laborales en que prestan servicio los médicos de la República Dominicana. Bien, vamos a seguir hablando de otros temas importantes. Aquí se ha hablado mucho actualmente de que el DERECAFTA viene zumbando contra algunos productores nacionales que no han sido todavía impactados por dicho acuerdo de libre comercio, porque mantienen cierta protección en los aranceles. Por ejemplo, el tema del arroz, el tema de la leche, el tema de los lácteos, el tema de el pollo, la carne de pollo, que fueron protegidas porque eran productos y son productos que se producen aquí, pero que además son de consumo masivo en República Dominicana. En tal sentido, pues muchos productores están preocupados porque para el año 2025 ese acuerdo de libre comercio pues eliminaría todo tipo de arancel y dejaría libre el mercado de esos productos. El gobierno, luego de tanta presión, reclamo, la opinión pública por otro lado, ha dicho que eso no va, que ellos van a pelear hasta el último momento para evitar que los Estados Unidos aplique la cláusula de salvaguarda que protege el arroz y esos productos en República Dominicana. Ahora, lo que sí está en cuestionamiento, tampoco yo voy a entrar en ese debate y esa materia, es cómo lo va a hacer el gobierno
porque no lo puede hacer de manera unilateral, porque estaría abandonando el tratado, sino que tiene que hacerlo a través de una negociación, acudiendo a cláusulas que están ahí en ese tratado, para si una de las partes entiende que una de esas cláusulas le es lesiva, que no puede cumplir con esa cláusula, entonces a través de esos mecanismos usted podría lograr renegociar ese tratado. Sabemos que el gobierno de Luis Abinader, el presidente es un hombre sumamente inteligente, y aunque él habla como político, sabe que hay cosas que no se hacen como político, sino que hay que hacerlas como técnico. Y él es un empresario, un técnico, un especialista en economía, y sabrá cómo darle respuesta entonces a ese compromiso que no es tan simple como lo pintan. Y que más que tenerlo resuelto, no está resuelto, es un problema que el gobierno tendrá que enfrentar para poder así complacer y proteger a esos productores nacionales que entienden que si eso no se hace, ellos van a desaparecer más temprano que tarde, porque no podrán competir con los Estados Unidos en ese tipo de productos como el arroz, la leche y el pollo. Señores, vamos a la pausa y regresamos con más. El FOPECOMS avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Señores, muy bien, ya estamos nueva vez en el aire, ¿verdad que sí? Estamos en el aire y tenemos que hablar, señores, del tema de la educación. Miren, este es un tema que yo soy reincidente en tratarlo, porque es que aquí no se puede dejar de hablar de educación cuando uno todavía está viendo tantas debilidades del sistema educativo. Si nos vamos al tema de la infraestructura, las denuncias sobran todos los días, señores. Una escuela ahora se cerró esta semana, la tuvieron que cerrar, ahí la directora dijo, no hay que cerrar esta escuela porque no había ni siquiera ni agua para limpiar los baños. Y así sucesivamente, óigame bien, hay tan poco personal a veces para hacer el trabajo de limpieza, de conserje, que miren cómo murió. Se supone que aquí debe de haber por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, para poner un ejemplo, si se requiere, por ejemplo, intervenir
una escuela, una oficina pública, se supone que el Ministerio de Salud Pública o cualquier otra dependencia de ese ministerio o del gobierno, si hay una situación X de salud que pone en riesgo la salud de la gente que hace vida en ese lugar, debe de acudir y dar la respuesta desde el punto de vista científico, técnico, profesional a ese problema. Y no dejárselo a la gente que está ahí, que no sabe de eso. Miren cómo murió esa profesora y 6 empleados más se enfermaron, fueron internados, porque se envenenaron con un veneno de ratones que puso la misma profesora. Y que posteriormente, no sé qué veneno fue ese, que la intoxicó de tal manera que terminó matándola, porque no entiendo si no fue que se lo comió. No sabía que había veneno de ratón que tú lo podías absorber por la nariz, que te mate de esa forma, porque entonces ¿qué veneno era ese? Porque es un veneno entonces sumamente peligroso, que debería ser prohibido y no venderse, si es que es un veneno para ratón, porque también la gente aquí inventa tantas cosas que uno nunca sabe. Pero eso, ¿por qué ocurrió? Bueno, porque la profesora decidió ponerle veneno a los ratones porque se estaban comiendo todos los libros y las cosas que habían ahí en la escuela. De tantos ratones que habían ahí, imagínese usted. Entonces eso pasa con los baños sucios, no hay personal para que lo limpie, no hay, a veces ni el baño mismo existe. Las escuelas no tienen comedor. La gran mayoría de las escuelas no tienen comedor, a pesar de que hay un desayuno y un alimento y almuerzo escolar. Las escuelas no tienen cocina. La comida la llevan y tú no sabes ni cómo ni en qué condiciones se hace, porque no la hacen ahí. No hay nadie que fiscalice eso. De qué le echan y qué es lo que hacen con esa comida que se lleva a las escuelas. Se supone, por ejemplo, que el alimento escolar debería hacerse en las escuelas, en las condiciones más óptimas posibles. Yo recuerdo, miren señores, yo estudié en una época que el país, la República Dominicana, los niveles de pobreza, por ejemplo, que el per cápita del país era tan bajo que a nosotros tenían que mandarnos alimentos de las Naciones Unidas, la USAID, ¿verdad? Había un programa de alimentos para países como nosotros, para las escuelas especialmente, y para las casas, para las familias, para combatir la desnutrición de los niños y esas cosas. Y yo crecí en esa época. Muchos recuerdan que daban el trigo, la harina, la galletita, el yogur, el cachú, el aceite, le daban a la familia dominicana, y a las escuelas llevaban todo tipo de alimentos también de esa naturaleza, como las arvejas, la harina de maíz, el trigo, el mazo de leche, como le llamaban. Plátano, no, en esos tiempos no daban plátano. Harina. Harina de plátano. No la probé. Lo que hay es que el trigo, señores, ese trigo no faltaba. Y yo incluso llegué a comer arroz, porque también llegó un momento que el trigo no llegaba, por ejemplo, y llevaban arroz. Y te daban arroz blanco, aunque sea con pica pica, pero te daban arroz. Te lo cocinaban ahí mismo en la escuela, era. Eso no se hacía fuera de ahí. Allá yo recuerdo que en los campos donde yo vivía, había una cocina en la que menos estaban preparadas. Habían cocinas que era al aire libre. Yo pequeñito, cocina al aire libre. Y otras tenían su cocina. Yo recuerdo perfectamente, tenían su cocina en las escuelas. En los tiempos de Balaguer, que hay que decir que Balaguer tenía sus problemas, pero hizo muchas escuelas en el país también. Y la educación en los tiempos de Balaguer no fue la peor. Yo quiero decirlo, no fue la peor, al contrario. Al contrario. Ese plan decenal que empezó en los últimos años del gobierno creo que fue de Balaguer, no recuerdo bien. Pero hubo un plan decenal educativo en donde se revolucionó mucho
el sistema educativo y se crearon lo que fueron los liceos politécnicos, los planes de reforma, como lo llamaban, donde yo estudié. Ya los planes de reforma, que era para ir al bachillerato, a la secundaria, ya no tenían el sistema de alimentos, ya eso había desaparecido. En la primaria sí, yo llegué a disfrutar eso, pero ya cuando entré a la secundaria eso había desaparecido y ya no había alimento escolar. Pero bueno, señores, aquella vez eso se hacía con la bondad de países extranjeros y programas de países como los Estados Unidos, pero nuestro país ha avanzado demasiado y ha crecido. No tenemos que vivir ni depender de la limosna de ningún otro país para comer. Ya no, porque el per cápita de nosotros se ha multiplicado. Se ha multiplicado y aquí los niveles de pobreza extrema han desaparecido. Los gobiernos generan riquezas que le han permitido hacer de todo. Como por ejemplo aprobó un 4%, señores, que si tú lo comparas con los tiempos en que no había el 4%, ahora me toca decir a mí, óyeme, pero ¿de qué ha servido el 4%? Dígame cuáles son los logros del 4% que hemos tenido. Bajo algunos aspectos mínimos que se pueden visualizar, como la construcción de nuevas aulas que están ahí, pero también hay que decir que esa construcción de aulas trajo como consigo un despilfarro de dinero de muchísimas aulas que están por ahí sin terminar y que no se pueden terminar porque tienen problemas de todo tipo, de todo tipo. Entonces, fracasó, la pregunta sería, ¿fracasó el 4% en el sistema educativo dominicano? Esa pregunta yo se la dejo a ustedes. Ustedes tienen mayor quizá conocimiento, amigos televidentes, de si ustedes entienden que eso fracasó o no. Y le pido al señor director que ponga los teléfonos en pantalla por si alguien quiere expresarse sobre este tema y otros temas que nosotros planteamos aquí, porque eso es lo que queremos, que la gente se exprese. Yo estoy sinceramente cuestionándome si el 4% que costó tanto esfuerzo, tanto sacrificio esta sociedad dominicana, ¿de qué ha servido? Especialmente por lo que estamos señalando. Tenemos condiciones paupérrimas en las escuelas. En la gran mayoría de las escuelas están que no se puede trabajar. Más del 70% de las escuelas tienen problemas de uno o de otro tipo. Y para colmo, señores, pues la formación académica y los resultados que estamos teniendo en términos de formación son lamentables. Tenemos los peores índices de puntuación en lo que tiene que ver con las capacidades de nuestros estudiantes que salen del sistema educativo en la República Dominicana. Entonces, no ha bastado, no ha sido suficiente que se cambie un ministro hoy, otro mañana, que se ponga Juan o a Pedro. Parecería como que ese es un mal intrínseco de la sociedad dominicana, de los gobiernos dominicanos, que no tienen la posibilidad de cambiar el status quo que vivimos nosotros en la República Dominicana con las políticas que se llevan a cabo en términos de educación y en otros aspectos de la vida de los dominicanos. Miren, la ADP, por otro lado, está exigiendo al gobierno el aumentar la pensión de los maestros jubilados, y aumentar esta pensión por lo menos hasta 50,000 pesos. Yo digo que eso es justo, es bastante justo, especialmente porque hoy en día un maestro gana entre 50 y 60,000 pesos. Algunos pueden ganar más, dependiendo, pero entonces no es justo que un maestro que fue pensionado hace 30 años, vamos a decir, o lo pensionaron hace 10, no le vamos a poner 30, vamos a ponerle 10, 5, 10, 15 años, y que lo pensionaran con un salario que tenía si tenía 20,000 de salario, 15,000, están recibiendo 10,000. Según los maestros, hay maestros que están recibiendo, no puedo yo asegurarlo, porque eso
es imperdonable que esté ocurriendo. Que estén ganando 3,000 pesos, de 3 a 7,000 a 10,000 pesos de pensión, recibiendo. Yo no entiendo ni sé por qué en la cabeza de los políticos y de los gobiernos dominicanos entienden que las personas que ya no pueden trabajar más, que las personas que dedicaron 30, 40 años de su vida a trabajar por este país, no merecen seguir viviendo y por eso hay que matarlo de hambre. Matarlo de hambre, mandándolo a su casa con una pensión de miseria que no le permite seguir viviendo. Pero ¿por qué esa visión que tienen los gobiernos dominicanos y los políticos dominicanos frente a lo que es el ser humano? Que si usted no produce nada, usted no tiene derecho a estar vivo. Si usted no produce nada, hay que darle una limosna. Usted no se lo ganó. Eso es un regalo, una limosna. No, pero usted duró 40 años sirviéndole a ese Estado, a ese sector privado, pero no tiene derecho a una pensión. No tiene derecho. Porque ya usted no aporta nada. Usted es un bagazo. Esa es la visión que tiene el sector económico, político y financiero de la República Dominicana. Y es penoso que sea así. Es penoso. Entonces, ojalá y que los maestros pensionados puedan recibir una pensión digna y además que se le devuelva su seguro médico. Ellos no tienen que estar ahí en ese seguro de lástima, pagándolo a veces, pagando simplemente un monto de su propia pensión para recibir lo básico de una ARS, ni siquiera lo que tiene derecho cualquier persona, sino recibir algo. A veces tienen que pagar un seguro porque lo metió un hijo, no sé. Bueno, por eso tienen seguro. Entonces, miren, señores, hablando de senadores, de diputados, de gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, está regado. Está regado porque parece que los diputados, ellos entienden que eso allí es un hobby. Es así que ellos lo cogen como un hobby, ¿oyeron? Los diputados de este país, su gran mayoría son empresarios, o son banqueros, son riferos, o son camioneros, o son transportistas. Una empresa tienen. No crean ustedes que solamente están dedicados a ser congresistas, que eso debería ser una carrera. Ser congresista debería ser una carrera. Y emplearse como congresista debería ser un empleo, porque ustedes le están pagando por eso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el presidente de la Cámara de Diputados tenga que llamar a los diputados para que sean más puntuales a las sesiones del Congreso, de la Cámara de Diputados? Y esos son los que van, porque la gran mayoría no va. No va. Y nadie le dice nada, pero cobran igualito porque no le descuentan ni un peso. Cobran igualito su sueldo a final de mes. Y no solo su sueldo, también el barrilito, el barrilote y todo lo que le regalan. Caramba, caramba. Qué bueno es hablar y protestar cuando a usted no le gusta una cosa, como uno que se pone un sombrero para protestar frente al Congreso, un diputado. Muchas veces simplemente para reclamar y hacerse gracioso sobre temas que ni siquiera él representa. Porque él no sufre de ese mal, él tiene todo lo de él garantizado. Pero ese no es el más malo, ese es de los menos malos, ese es bueno porque ese por lo menos está reclamando algo, aunque no tenga razón. Hay otros que ni siquiera eso hacen y lo que están haciendo es simplemente recibiendo un salario de lujo, un sueldo de lujo, para no ir al Congreso o ir cuando le da la gana y llegar tarde y tener todos los privilegios del mundo. Y a la hora de que se van, porque lo pueden pensionar aunque nada más tenga 1 año, 2 años en el Congreso, a la hora que salen del Congreso, lo pensionan, señores, de por vida con el mismo sueldo enterito. Así sí es bueno. Así sí es bueno. Una sociedad tan injusta. Una sociedad construida sobre bases de políticos tan oportunistas, parasitarios.
y que sean tan demagogos, porque como se paran ellos a hablar y a querer que supuestamente defender ciertos derechos de la sociedad dominicana, cuando ni siquiera cumplen con el horario de trabajo, y a cambio de los beneficios, los pingües beneficios que reciben. Así es. Miren, yo no quiero terminar el programa porque ya se está acabando el tiempo sin decir brevemente que los bomberos, miren, yo estuve viendo los incendios que se están provocando. Ahí agarraron 7, están quemando propiedades, terrenos, árboles, por ahí por el este. Lo mandaron para allá, agarran 7. Detrás de esa gente hay otros grupos más poderosos. Pero miren, los incendios que se están dando en la cordillera central, en el Pico Duarte y todo eso, señores, que gracias a Dios ya están controlados, gracias a Dios. Y que la lluvia también ahora están ayudando, porque está empezando a caer unas agüitas por ahí por la cordillera central. Señores, es penoso, aquí no hay bomberos forestales, y si lo hay, nada más de nombre. Aparecen 2 o 3 si se produce un incendio, pero ya usted sabe la lucha que hay que coger esa pobre gente para pagar un incendio, porque no son suficientes ni tienen equipo. Y además la mayoría no quiere ir para allá porque obviamente le pagan 5,000, 10,000 pesos mensuales. Los bomberos, que son los que apagan el fuego en las casas nuestras cuando las casas se están quemando, señores, van descalzos a apagar los fuegos con la bota está así ya, con la boca abierta, porque no sirven para nada, sin protección. Yo quiero preguntarle, señores, a los políticos, al gobierno, a los municipales y de todos los senadores, ¿por qué no avanzamos como sociedad? ¿Ustedes creen que eso es lo que debe demostrarse aquí? Mostrarse aquí. Miren, vamos a hablar la semana que viene del tema de la revista del Intran. Ese es un tema que yo quiero hablarlo con ustedes, pero lo quiero agotar con tiempo porque no hay tiempo hoy. Y queremos con la condolencia y los hermanos peruanos, 50 muertos, más de 20,000 casas afectadas y más de 1,303 casas totalmente destruidas por las lluvias e inundaciones en esta semana. Lamentamos la muerte de tanta gente, pero eso es fruto de las catástrofes naturales y de la indigencia y la pobreza que muchas veces que son los que más afectados. La gente vive en lugares vulnerables. El Papa tronó, el Papa Francisco, y le dijo al dictadorcito pichón ese, Daniel Ortega de Nicaragua, que es lo que él tiene una dictadura grosera. Y entonces, el dictadorcito ese, con su mujercita fea esa, óigame bien, que es otra dictadorcita, señores, rompieron las relaciones con el Vaticano, están sacando de allá a todos los papas, a todos los obispos y toda la representación del Vaticano. Así que, señores, no hay tiempo para más. Nos vemos la próxima semana. Hasta una próxima entrega. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presentó.